Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 10 de Loving the Air. Sky y Pai rompen basados en el libro. Pai, no pensé que Sky fuera este tipo de persona. ¿Crees que creería que todo lo que pasó entre nosotros fue porque solo estabas jugando conmigo? ¿Qué pasó? ¿Quién te enseñó a hablarme así? Pai ya no estaba interesado en nada. Sus ojos brillaron intensamente, su rostro se puso rígido y su voz se hizo más fuerte. Escuchó más risas. Pai, no soy estúpido, Sky. Sé cuándo dices la verdad y cuándo mientes. Sky, así que eres más estúpido. La persona que estaba a punto de gritar cayó en un silencio desgarrador y la mano que sostenía el teléfono lo apretó con tanta fuerza que casi se rompe en sus manos. Sky, ¿o soy más inteligente que tú? Pai, Sky, Pai lo llamó con una voz como si estuviera ahogado. Su cerebro entendía lo que estaba pasando, pero su corazón se negaba a admitir que todo esto era un juego. Cada vez que accidentalmente veía a Sky abrazando su camisa o sonriendo, era porque la otra parte sabía que lo estaba mirando. Todo lo que pasó entre ellos era él el único que pensaba de esa manera. Y ahora Sky pronunció palabras que atravesaron el corazón de Pai hasta que su mandíbula se torció. Sky, vamos a romper. Sky probablemente pensó que no estaba lo suficientemente herido, por lo que continuó hablando en un tono insensible. Sky, aunque nunca empecé contigo, Pai. El otro extremo del teléfono había colgado, pero Pai todavía sostenía el teléfono en la misma posición. Sus ojos brillaron, pero no era de ira, sino de una gota de agua clara que brotó sobre sus ojos. El dolor se reflejó en su rostro y la palabra rompamos resonó en su cabeza. No solo le gusta Sky, sino que lo ama. El teléfono celular en su mano fue arrojado contra la pared. La pantalla se ha roto, pero al propietario del dispositivo no le importa. Pai se sentó en el piso sosteniendo su cabeza y cerrando los ojos, pero solo vio una sombra de una persona que sonríe, ríe y la misma persona que suprime la risa es la misma persona que lo mira fijamente con ojos temblorosos. Sí soy tuyo, Pai. Sky me mintió. Todo fue solo una mentira. Joder, es un tipo normal. Puedes encontrar nuevos en cualquier momento. Una voz sonó en su cabeza. Pai, cállate, no quiero a nadie, quiero a este niño. Un chico tranquilo es más débil que nadie, más solitario que nadie y más pervertido de lo que nadie sabe. Pai, no, no lo creo. Pai abrió los ojos nuevamente, revelando sus ojos rojos. Sí, tienes que dejar de pensar, deja de preocuparte. Después de todo lo que te dijo, ¿por qué le importaría? Tiene dignidad, pero el corazón dijo que era grosero. ¿Cuántos meses habían estado esperando que él solo se decidiera por el chico? Entonces, ¿vas a parar? Incluso si Sky está jugando una obra de teatro, solo tenía que hacer la realidad. Una persona como Pai puede conseguir lo que quiera, especialmente si es un asunto del corazón. Pai, haré todo de cualquier manera. Sí, ese es el principio. Sky quería terminarlo, pero no quería. Zeke, ¿estás bien? Sky, ¿qué piensas? Zeke, pensé que llorarías, pero no lo hiciste. Sky se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano durante unos minutos, como si la relación entre él y cualquier otra persona fuera a romperse si dejaba de mirar la pantalla, y finalmente Sky se dio cuando escuchó un tono de preocupación proveniente del amigo. Zeke pensó que iba a llorar, y él mismo también pensó que iba a llorar, pero no tenía lágrimas. Pero no llorar no significa que no se sienta deprimido. La debilidad de su pecho dolía como si una mano invisible lo hubiera aplastado hasta hacerlo trizas, pero siguió sonriendo su amigo. Sky, está bien, sea lo que sea, tiene que terminar, simplemente termina temprano, dijo Sky con firmeza. Sky, y muchas gracias por tu ayuda. Desde esa noche, al regresar de la fiesta de cumpleaños, Sky admitió que estaba cansado y le dijo a Pai que regresara. Luego subió a la habitación y se acostó en la cama sin llantos, sin lágrimas, pero su corazón dolía hasta el punto en el que no podía dormir. No importaba cuántas veces cerraba los ojos, seguía viendo la imagen del hombre abrazando a alguien que no era él mismo, y pensaba que en el futuro lo dejaría. Tal vez Pai diría que estaba aburrido de él. Solo de pensarlo, Sky tenía miedo si sucedía. Estaba tan asustado que ni siquiera se atrevía a estar en su propia habitación. No podía pedirle ayuda a su amigo cercano como Rain porque ambos se conocían. Sky podría conocer a mucha gente, pero realmente no sabía a quién podía recurrir en un momento como este. En el que lo notó fue la luna de su generación. Sig le pregunta si está bien y Sky solo responde, ¿puedo quedarme en tu habitación? Originalmente Sky tenía la intención de regresar a su habitación en solo unos días, pero pensando que tenía que enfrentarse a Pai,
No se atrevió a regresar, no quería volver a casa. El miedo se apoderó de su pecho, por lo que tomó prestadas todas las pertenencias de su amigo. En cuanto a Zink, no preguntó nada.